Una virtud. Creatividad. Un defecto. Ansiedad. Un animal. Toro. Un lugar en el mundo. Buenos Aires. Una canción a la que siempre vuelvas. Kamikaze de Spinetta. Tomás Treschanski nació el 30 de abril de 1998 en Buenos Aires y con tan solo 18 años emprendió la aventura de cruzar el Océano Atlántico para aprender sobre gastronomía. Estudió en Le Cordon Bleu y su voraz curiosidad lo llevó a trabajar en varios restaurantes prestigiosos de Europa. Hoy lleva adelante Trescha, un restaurante que ya obtuvo su primera estrella Michelin a menos de un año de abierto. Hola Tommy, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto. El gusto es mío, gracias por venir. Me encanta tenerte acá. La verdad que tu trabajo, bueno, es increíble lo que lograste. Lo gracioso, digamos gracioso como el plot twist de la historia para mí al chusmear entrevistas tuyas y ver un poco tu recorrido es saber que vos no tuviste ningún contacto, digamos, con lo que es la... O sea, sí, obviamente, en tu casa comías, no es que no comías, pero era como cocina más del día a día, o sea, no había como esta abuela, ese rol que hay en general en muchos cocineros que acercan un poco a este mundo, ¿no? ¿Cómo fue para vos entrar en un mundo tan desconocido por ahí, ¿no? Sí, es lo que siempre digo, que no tengo la típica historia de ir con mi abuela a recolectar tomates o la huerta. No hay mucha tradición gastronómica en mi familia. Mi mamá y mi papá no cocinan mucho, así que, o casi nada te diría. Y no tengo bien en claro cómo fue la situación en la cual me empezó a gustar cocinar, pero sí tengo recuerdos de chico de mirar Gourmet, me quedaba mirando a la noche. O sea, se ve que en algún lado me empezó a gustar de esa manera y no sé, me acuerdo de lo primero que empecé a cocinar que me gustaba era hacer risotto. Y empecé a hacer risotto en mi casa cuando tenía 13, 14, 15 y nunca pensé hasta que terminé el secundario que me iba a dedicar a la gastronomía. Siempre lo veía como algo... Que te gustaba hacer, pero... Como un hobby. De hecho, me enganché haciendo pan. Eso fue lo que primero me gustó hacer. Masa madre, mucho pan en mi casa, hacía mucho y después eso terminó virando en empezar a cocinar, pero primero arranqué haciendo mucho pan en mi casa. ¿Y tus viejos qué decían cuando capaz traías como platos que no eran tan comunes en la cocina familiar? ¿Como les copaba, sorprendían o como que no entendían mucho la onda? Yo siempre lo jodo de papá que hace menú infantil. Come solo carne pasada, no come casi pescado, no come pollo, come muy poquitas cosas. Mirá, zarpado. Entonces es muy difícil. De hecho, se esforzó mucho para venir a mi restaurante, que se lo agradezco de probar todos los platos, pero no es algo que él está acostumbrado y mamá tampoco come muchas cosas, encima es diabética, así que claro, tiene esa también limitación. muchas cosas no puede comer. Entonces... Siempre me apoyaron con todo, pero bueno, no sé si terminan de entender bien del todo algunos platos que hago, pero bueno, me apoyan, eso siempre. Claro. Y vos arrancaste como, bueno, me decías que no estabas seguro de que, o sea, no tenías idea en ese momento de que eso iba a ser tu vocación, por así decirlo, o tu profesión, pero igual te fuiste re chico, o sea, terminaste colegio y te las tomaste, Sí, o sea, sí. como al final lo tenías bastante claro. Bueno, yo soy una persona muy ansiosa y muy lanzada también con muchas decisiones que hago, que últimamente me estuvieron saliendo bien, pero porque me di cuenta que es lo que me gusta hacer. Pero digamos que cuando yo me fui a estudiar gastronomía sabía que me gustaba y también un poco mi decisión fue que si quería estudiarlo, quería irme como a exponerme a hacer otras cosas y ver otras culturas. Entonces también fue como un poco irme con esa incertidumbre de no estar 100% seguro de qué es lo que me iba a encontrar, pero sí sabía que era una buena decisión irme a exponerme, a viajar. A mí lo que siempre me gustó es viajar. Entonces, de hecho, siempre de chico pensé, hasta que tenía 16, 17, que iba a estudiar Relaciones Internacionales, pues me gustaba ser embajador o viajar. Siempre me imaginé visitando otras culturas o conociendo otros países o viviendo en otros lugares. Entonces, bueno, después se terminó decantando por la gastronomía, pero yo creo que siempre surgió un poco por ese lado. ¿Y cómo fue que entraste al mundo del fine dining, ¿no? Porque vos empezaste... Cuento lo que yo sé, como para que la gente sepa. Estudiaste en Le Cordon Bleu y después hiciste pasantías o trabajaste en restaurantes muy prestigiosos de Europa, distintos lugares, pero todos eran restaurantes de alta cocina, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu primer contacto con ese tipo de gastronomía que no tiene absolutamente nada que ver con la gastronomía de la casa, ni aunque tu familia hubiese sido súper cocinera, tampoco tendría nada que ver, ¿no? Bueno, a mí siempre me maravilló
todo lo que rodea también a una experiencia gastronómica, no solamente la comida, que obviamente es lo fundamental y en un restaurante, para mí al menos es muy importante la comida sea muy rica, pero todo lo que rodea la experiencia a mí me resulta muy interesante. Leo mucho sobre gastrofísica, que es como una ciencia que estudia la gastronomía, y habla mucho y analiza sobre todos los aspectos que rodean hacia la comida, cómo te puede cambiar tanto el lugar donde estás, la comida, todos los sentidos que uno está expuesto, cambia mucho cuando uno tiene plato servido en la mesa, lo que te puede generar. Entonces, yo creo que para mí la alta gastronomía no habla tanto del plato en sí, que puede ser menú por pasos, puede ser a la carta. Yo entiendo que normalmente se asocia a platos más chiquitos y que tienen más detalle, pero para mí habla de la atención al detalle en lo que rodea toda la experiencia en general de la cocina. Yo por lo menos veo así la alta gastronomía y es lo que me atrajo a todo lo que rodea y toda la preparación que hay detrás de cuando uno se sienta a comer. Pero también hay como, obviamente que hay atención al detalle y no necesariamente está ligado con esto que vos decís de los menús eternos y bla, pero sí hay muchísima técnica y todo tiene un sentido y todo está muy pensado y todo, o sea, como que hay algo de la gastronomía, del fine dining, de la alta gastronomía o como le digamos, que es como del estudio, de la curiosidad, de saber, de que todo tenga un sentido. Entonces, ahí cómo juega tu personalidad, ahí como sos alguien, no te conozco, ayer estuve comiendo en tu restaurante y cuando fui al sector de I+D, el comentario era: Tommy tiene un montón de ideas, Tommy es súper curioso, como que siempre está eso, ¿no? Como que sos alguien que le gusta aprender. Sí, yo creo que hay como muchos restaurantes muy distintos, cada uno tiene personalidades muy diferentes, hay lugares que están más enfocados en el producto, es cocina más simple, yo creo que también obviamente el país y a lo que uno está expuesto, eso también marca mucho lo que uno puede cocinar o lo que termina haciendo en su restaurante, o por lo menos para mí lo es. Yo creo que, no sé, no tendría yo un restaurante de producto de mariscos en Argentina, porque me parece que falta mucho desarrollo para poder tenerlo acá. Entonces, yo creo que es muy importante también adaptarse a donde uno está, al territorio y los productos que tiene, y en base a eso adaptar la idea o lo que uno tiene pensado. Yo sí me considero una persona muy curiosa y a mí lo que más me gusta de la gastronomía es toda la parte de desarrollo e investigación. Por eso armamos una test kitchen arriba que está exclusivamente pensada para todo el desarrollo de platos nuevos, de ingredientes, de búsqueda. Es el único lugar en el restaurante donde le damos espacio al error. Que para mí eso es algo que en los restaurantes normalmente con la vorágine en el día a día Claro. uno no encuentra o siempre lo ve como algo negativo o algo malo cuando alguien se equivoca. Y en ese espacio buscamos equivocarnos para encontrar cosas nuevas. Y del error a veces salen cosas positivas y hacemos mucho brainstorming, muchas charlas, mucha prueba. A mí lo que más disfruto es descubrir cosas o crear cosas nuevas. Y para mí lo lindo es que todos los días aprendo cosas nuevas, tanto de las personas que trabajo, de lo que leo, de lo que probamos. Entonces es como una retroalimentación constante entre todos, que es algo que disfruto mucho. Yo encontré el nicho de lo que a mí me gustaba en la gastronomía. A mí el servicio repetitivo de todos los días no es lo que más disfruto. Yo lo siento un poco monótono, en definitiva estás haciendo todos los días lo mismo, por más que cambies los platos. Entiendo que es la manera de mostrar lo que hacemos y es muy gratificante ver cuando la gente lo consume, pero yo lo que más disfruto es toda la parte de creatividad, de desarrollo, de buscar cosas nuevas. Sí. Y de no solo de la comida, sino en pensar todo el tiempo cómo se puede hacer para que la gente esté más cómoda, o cambiamos un paso para que lo coma de otra manera, o cambiamos la cuchara o cuando se sienta la gente. Son todos pequeños detalles que yo creo que al final terminan haciendo la experiencia un poco mejor. Lo loco es esto que vos hayas, porque tenés ¿cuánto? ¿26 o no? 25. 25. Ah, todavía tenés 25, yo ya te sumé un año. Que vos hayas tenido en pocos años como o como siento que sos como una esponja, ¿entendés? Como que siento que estuviste en lugares de donde absorbiste muchísima data que no tiene que ver solamente con cocinar, y que todo eso que aprendiste, que viste, que observaste, lo podés traducir en una experiencia distinta que tiene tu sello, ¿entendés? Como eso me parece como re zarpado. Sí. Yo quisiera saber un poco cómo fue gestar Trescha, ¿no? Como
sé que estabas en Chile, que viniste la pandemia, pero ¿cómo creaste este concepto de comer en una idea? O sea, ¿qué significaba para vos en un principio y cómo lo llegaste a traducir en lo que es hoy? Bueno, yo creo que definitivamente el restaurante es un conjunto y un rejunte de muchas experiencias que viví, laborales, de viajes, de estar expuesto a diferentes lugares y en definitiva lo fui armando en mi cabeza desde que empecé, desde el primer día que pisé una cocina, siempre supe que me encantaba y me encantaría tener un restaurante. No sabía que iba a venir tan temprano, honestamente, pero bueno, yo creo que todo terminó pasando porque pandemia, sin trabajo, me quedé encerrado en Argentina, no tenía muchas opciones laborales, me iba a ir a trabajar afuera de nuevo y al final se cayó. Y bueno, surgió la oportunidad de abrir el restaurante acá y como te dije antes que soy medio lanzado, Sí. también lo hice con el restaurante y muchas cosas se fueron armando sobre la marcha. De hecho, la obra tardó mucho más de lo que esperaba porque en el medio de la obra tiramos la cocina abajo, la hicimos de nuevo, cambiamos el patio, lo pusimos en otro lugar. Entonces como que en algún punto todo el proyecto se fue gestando en el medio de la obra. Me terminé siendo amigo del arquitecto de todo el tiempo que nos terminamos juntando para cambiar cosas y Claro. yo me di cuenta que me terminé juntando con toda gente que está tan loca como yo y que le gusta mucho toda esta parte creativa y loca y arriesgarse y hacer cosas distintas. Para mí el riesgo es muy importante dentro de esto y es en el marco de cuando uno lo está planteando, es algo que uno tiene que tomar conciencia y es muy importante para mí, para tener éxito en este tipo de proyectos, el riesgo es parte importante de eso. Entonces es la manera que uno tiene esa adrenalina y ese de todos los días de querer levantarse y no saber qué va a pasar o hacer algo distinto o hacer algo diferente a lo que se venía planteando acá. Me pasa un poco eso. ¿Y en qué, o sea, vos sentís que tu cocina, más allá de la dinámica propia del restaurante, ¿en qué sentís que en tus platos o en tus ideas vos tomás riesgos? No sé si tomar riesgos, yo creo que hay gente que es mucho más riesgosa que yo, no sé, hay restaurantes como Noma o Mugaritz Sí. que ya están directamente en otro plano de la gastronomía y no sé ya si se enfocan tanto en el sabor, sino ya son directamente museos de la gastronomía y están enfocados en mostrar productos un poco más extraños o desconocidos o técnicas o, no sé, Mugaritz es el claro ejemplo que él busca no disgustar, pero sí hacerle sentir a la gente sensaciones extrañas o cosas que Ok, nunca vivieron como antes. incomodar un poco. Claro, incomodar, esa es la palabra. Yo no sé si todavía estoy en ese punto. A mí me parece que a mí me gusta que la gente se sienta cómoda con lo que está comiendo, la pase bien y lo disfrute. Pero sí, definitivamente entiendo que tal vez combinaciones de sabores o cosas que nosotros planteamos, que para mí tal vez son algo usual o algo que no me parece tan extraño, gente que tal vez no está acostumbrada, si le parece un poco choqueante o distinto. Yo creo que todos los sabores se pueden combinar, cualquier ingrediente, una fruta, una verdura, una proteína. Hay cosas más sencillas y cosas más difíciles de lograr que mariden bien dentro de un plato, pero Obvio. siempre hay maneras de crearlo. Nosotros cuando empezamos con el desarrollo de un plato, no hay siempre la misma manera de encararlo, sino que a veces es por una idea de trabajar con una proteína, o a veces por querer hacer algo dulce o algo ácido, o a veces es el emplatado que quiero que sea como una flor, después pensamos cómo lo hacemos, o a veces probamos una salsa y decimos, esta salsa hay que usarla con algo, ¿con qué lo podemos usar? Es como que siempre hay maneras distintas, hay platos Claro, la que... búsqueda empieza por lugares diferentes. Sí, entonces siempre va cambiando constantemente. Hay platos que están listos en una semana, platos que tardan meses, platos que tardan años de fermentos. Entonces va cambiando mucho. La Test Kitchen que estábamos conversando antes tiene toda esta parte de investigación, ¿no? Para llegar hasta el elemento perfecto, por decirlo de alguna manera. Pero también tiene un montón de... Bueno, tenés un rotoevaporador, una centrífuga, o sea, como aparatos de análisis químico, análisis de laboratorio. ¿Cómo aprendiste a usar eso? A mí a veces me preguntan, ¿haces gastronomía molecular o qué tipo de gastronomía haces? Yo creo que hacemos nuestra gastronomía. De hecho, algo relacionado a lo que preguntabas antes es que para mí lo más difícil de lograr en un restaurante es que tenga personalidad propia. Y eso es un desafío que nos pusimos todos en el restaurante desde el primer día. Que lo que vengas a comer en el restaurante solo se encuentre en Trecha, en Villa Crespo, en Buenos Aires, y que tengas que venir acá a comerlo, te guste más o menos, y también el lugar en general. Yo siento que a veces el fine dining o los menús por pasos se vuelven un poco monótonos porque tienen buena técnica, una proteína, una salsa, un puré,
pero puedes encontrar el mismo plato en Nueva York, en Buenos Aires o en Singapur y vas a encontrarte con el mismo perfil de sabor. Entonces, a mí me parecía interesante y que está bueno lograr esa personalidad y esa búsqueda, que es algo muy difícil, que se tarda muchos años, hay gente que nunca la termina encontrando, de lograr algo distinto, de sentirte identificado con cada plato que pones en la carta, y eso es un proceso que tarda mucho tiempo y que me parece muy interesante de poder encontrarlo. Y nosotros, con respecto a las técnicas, a mí me parece interesante no encasillarme, un poco de esto de comer en una idea y de trabajar sin fronteras, sin límites, lo que está escrito en las tarjetas, es un poco esto de trabajar sin pensar. No hacemos ni comida italiana, ni francesa, ni japonesa, ni asiática, hacemos nuestra cocina. Obviamente que tenemos influencias un poco más marcadas, definitivamente tiene una base francesa, algunas cosas asiáticas es muy difícil trabajar sin un rumbo, pero si se nos ocurre un plato marroquí y tal vez lo arrancamos desde ese lado y termina siendo una fusión. Y lo mismo con las técnicas, usamos muchos fermentos, técnicas ancestrales, el garum se empezó a usar con el Imperio Romano para conservar pesca, y después también usamos una centrifugadora para separar el sólido de un líquido, que es una máquina que se usa en un laboratorio para centrifugar sangre. Entonces, es como que yo creo que en definitiva la tecnología hoy está tanto en todos nuestros aspectos de la vida que no entiendo cuál es la mala fama que se le tiene a involucrarla en la gastronomía. Cuando uno vive con el teléfono, vive con la computadora, lo único que hace la tecnología es facilitar de la vida. Entonces, si nosotros tenemos alguna herramienta que nos permita hacer el mismo trabajo de una manera más eficiente y más rápida, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo usarla. Obvio, y al contrario, para mí es súper admirable como aprender, familiarizarte con un equipo que tiene, obviamente que tiene su complejidad, y aplicarlo en un área que no tiene nada que ver con la que fue creado para, supuestamente, ¿no? Bueno, el que empezó todo eso es Ferran Adrià, al traer los sifones y todo un montón de insumos de la industria química hacia la gastronomía. Él fue el pionero de todo eso, y hoy en día ya se ve todo lo que él generó en un montón de cocinas, desde envasar al vacío, que se usa en todas las cocinas. No es algo relacionado solo con el fine dining o la alta gastronomía, sino que realmente hubo un cambio muy grande. No, claro, revolucionó, digamos, la forma de hacer. Pero bueno, después obviamente que hay algunas herramientas más específicas, como puede ser una rotovaporadora que se usa en la industria de la perfumería o para destilar, que está claro que no es algo común en un restaurante. Pero yo creo que es eso. Uno, al tener estas herramientas, se da cuenta de que realmente no hay un límite para poder extraer algo o pensar en un sabor. Queremos hacer un plato con gusto a cuero y podemos hacer un alcohol con gusto a cuero y ponerlo en un plato. Entonces, es como que termina abriéndote la cabeza de una manera donde no tenés dónde frenar, y eso para mí es lo que me... Pero es que yo siento que lo que me decís es como ya pensar en otra dimensión, por así decirlo. Como ya tus ideas son como otro nivel, no sé cómo explicarlo, como no partís de lo tangible, ¿me entendés? Eso es lo loco, como que partís de algo que está en tu mente, que no está en la realidad. Vos trasladás lo que está en tu mente a la realidad, o sea, eso me parece una locura. A mí siempre me gusta, no pasa con todos los platos, pero siempre me gusta pensar de alguna manera que los platos en su mayoría te retrotraigan en algún aspecto algún plato tradicional o algo que se consumió en algún momento. Para mí la comida habla mucho de la memoria y de las emociones, y no sé, yo siento algo a veces cuando como un plato y me hace sonreír, es algo, una sensación muy linda y muy difícil de lograr en la gente, y yo creo que hay determinados sabores que uno lo retrotraiga al pasado se vuelve muy interesante. Entonces, a veces jugar un poco con combinaciones clásicas y sabores también está bueno. Yo creo que es lograr un equilibrio entre no hacer ni comida súper moderna y todos sabores que no se entiendan nada, y tampoco hacer todas combinaciones tan clásicas que venga alguien y diga, no, esto me lo cocino en mi casa. Entonces es como lograr ese equilibrio para que la gente venga y pruebe cosas distintas, pero que tenga cierta familiaridad con algo que está acostumbrado, para no sentirse que está tan disociado a la hora de sentarse a comer. Claro, yo te iba a preguntar dónde estaba por ahí la línea entre lo creativo y lo pretencioso, ¿no? Porque a veces hay propuestas que ya como que terminan siendo... Bueno, vos hablabas de Mugaritz, que busca incomodar, qué sé yo. Creo que también lo pretencioso es subjetivo, pero esto que vos decías me parece que viene por ese lado, no sé, como de siempre vos buscás lo familiar o por ahí tocar alguna fibra o llegar al otro desde las emociones, ¿no? Sí, yo creo que lo pretencioso es relativo. Para uno puede ser pretencioso algo y para el otro lo puede considerar como una búsqueda diferente o una
yo veo la gastronomía como una rama del arte, como son millones de cosas. Cualquier cosa que tenga algo de creatividad encima ya es un arte, entonces desde ese lado me parece que la pretensión es relativa a lo que uno espera de eso. No sé, con los artistas. Cuántos artistas, a mí hay cuadros que me parecen muy quiche, cosas Sí. muy extrañas, a otra persona le encantan, o veo en subastas cuadros que se subastan a millones y yo digo, no, yo me lo pinto en mi casa eso. Claro, Y sí, con un la punto. gastronomía me pasa un poco lo mismo. Hablo de Sí. restaurantes súper galardonados en todo el mundo, y personas me dicen, no, a mí me encantó, y otros me dicen, no, la verdad que a mí no me gustó nada. Y yo creo que de eso se trata para mí la gastronomía, y de que hay gente que le va a gustar más, gente que le va a gustar menos. En definitiva, vienen a ver lo que nosotros hacemos. Yo siempre digo que Trecha es como una cocina gigante. De hecho, el 80% del restaurante es una cocina. El salón es un pasillito pequeño con la barra, y todo el resto del restaurante es una cocina gigante. Entonces, nosotros trabajamos y la gente viene a probar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, yo creo que eso pasa un poco en todos los restaurantes, y más cuando uno se enfoca en ir a lugares donde es más cocina de autor y obviamente tiene una personalidad mucho más marcada en la cocina. Sí. Termina pasando un poco eso. Y haciendo una cocina como tan, o sea, no sé si arriesgada o polémica, no digo polémica desde un punto, desde algo peyorativo, sino que puede como generar distintas reacciones, como esto que vos decías de restaurantes. ¿Qué sentís de las opiniones, digamos? Aparte de que hoy está tan democratizado, ¿no? Todo esto de decir lo que uno piensa y bajar línea por ahí, de decir, no, a mí esto no me gusta, o a mí esto me parece una mierda, o a mí esto me encantó. Digo, ¿cómo vos ves eso? ¿Cómo lidiás por ahí internamente con eso? Bueno, Para estar seguro de lo que haces, ¿no? A eso sí, no, voy. definitivamente el ego es una de las cosas más difíciles de manejar de una persona. No es fácil, obviamente. Yo trato de, siempre recibimos todas las críticas y siempre trato de tomarlas. Algunas estaré más de acuerdo, otras menos, pero siempre hay que recibirlas de buena manera. Y en definitiva, yo no coincido con la frase "el público siempre tiene la razón", para nada. No, Por más yo que en el tampoco. restaurante hay que actuar de esa manera, Sí. porque obviamente son los clientes. Pero siempre trato de tomarlas de buena manera, y de hecho en el restaurante, cuando ponemos un plato nuevo, yo hago que todos los chicos lo prueben y recibir opinión de todos. Si hay algo que a alguien no le gusta y lo podemos cambiar, o coincido, digo, si lo prueban 15 personas y 10 dicen que no le gusta, bueno, evidentemente Hay hay algo. algo que hay que cambiar de plato. Yo no voy a permitir nunca que el ego de mi sensación o de lo que yo piense haga que baje un plato en el restaurante que a la mayoría no le gusta. Después, para mí las críticas hay que convivir con eso, es parte de un rubro donde uno se expone a que otro venga a encima a pagar y a criticar lo que vos haces. Vivimos en un mundo tan capitalista y tan consumista que Google Maps, reviews y todo Claro. te termina a veces haciéndote la cabeza, pero para mí es muy importante poder abstraerte un poco de eso, y si vos estás seguro de lo que estás haciendo y siempre querés mejorar y estás en constante trabajo para eso, en desafío para mejorar constantemente, día a día, yo no veo que haya ningún problema. Yo creo que se puede convivir con eso perfectamente. Sí, me parece que si uno recibe las críticas y no hace nada, no las lee y no hace nada para mejorarlo, sí, Como me parece que estás se negado, no sé, convierte no algo construye. negativo. Entiendo. Vos antes comentabas que sí, que no tenés como una influencia en particular, sino que son muchas. Lo que me di cuenta ayer es que también usás muchísimos productos, o sea, bueno, de muchos lugares, pero de Argentina, muchos productos de Argentina muy específicos. ¿Qué rol cumple para vos nuestra geografía en tu menú? Sé que no haces comida argentina, pero sí interpreto que tiene un lugar importante. No, bueno, sí, es un poco relacionado a lo que te decía antes, que para mí uno tiene que adaptarse mucho al lugar en donde está. Para mí el producto es lo más importante. Sin producto uno no puede trabajar. O sea, está claro que para mí determina. Yo no sé si tendría un restaurante 100% de producto acá, porque me parece que hay un montón de cosas que todavía no están tan desarrolladas para poder recibir ese producto en Buenos Aires. No es que no tengamos producto, para mí tenemos un producto maravilloso. Argentina es un país gigante con miles de climas y temperaturas y casi todas las proteínas animales que te puedas imaginar, mar, hay millones de cosas. A mí me parece que hay un trabajo que estamos desarrollando, no solo yo, sino con toda una generación de cocineros nueva, y la anterior obviamente también, de poder empezar a incentivar a los productores y que se genere un camino distinto de los productos cuando llega a los restaurantes. Yo creo que es un cambio generacional que está pasando también con los comensales, de exigir más trazabilidad en el producto que están consumiendo,
tanto de los comensales como los chefs también, de pedir algo distinto, que exigir más calidad hacia el productor y incentivarlos a ellos a que no se exporte todo el producto que hagan, Claro. que se pueda vender dentro del país, que la gente está dispuesta a pagarlo, porque en definitiva también el producto conlleva cierto costo. No es si yo quiero traer un producto fresco de Misiones, hay que mandarlo en avión, el avión tiene un costo, eso se traslada al menú, entonces yo creo que también hay a veces cierta discordancia entre me encanta ir a un bodegón que sea barato y grande, pero tienen 80 platos y es todo congelado. Claro. Entonces es como que las dos cosas no pueden convivir. O si querés producto o querés calidad, eso tiene un costo y no vas a tener una carta de 100 platos. Entonces me parece que eso es un cambio que de a poco se va a ir logrando en la gastronomía y en el país, que es un cambio mental que tiene que tener la gente hacia cómo ellos exigen y ven la gastronomía y qué es lo que pretenden. Claro, porque yo veo que el público, no quiero generalizar, pero sí he visto muchas veces como, no sé si la gente está tan abierta a veces, viste, como que ya porque, no, eso es carísimo, no sé qué, o no, eso, ay, es re chiquito, ubicás ese tipo de críticas. A mí el otro día me pasó que una persona me preguntó, no me acuerdo sobre qué producto en específico. Nosotros trabajamos con más de 350 productores para armar un menú, o sea, realmente tiene mucho esfuerzo de la parte de gerencia, de contactar y de Seguro. cocina a todos los proveedores y lograr que lleguen. Pero uno me dijo, no, el laburo que están haciendo todos, y me nombró a un par de cocineros, de conseguir los productos y de poder trabajarlos. Me dice, creo que es muy valioso. Yo le dije, sí, yo coincido, pero en definitiva nosotros estamos pagando un sobreprecio altísimo por un producto, y yo le dije, para servírselo a 20 personas por noche que están dispuestos a pagar esto, y yo creo que el cambio realmente se va a notar cuando pueda conseguir ruibarbo en una verdulería, cuando está en temporada y cuando no haya más tomates en invierno lleno en todos lados. Ese es el cambio que yo creo que se tiene que lograr, que el consumo de esos ingredientes sea masivo, porque para mí mostrar un producto autóctono en mi restaurante es más sencillo, porque yo necesito poca cantidad y simplemente es pagar en exceso un envío a un productor y que me mande un par de kilos. Claro, pero no es representativo por ahí. Entonces yo creo que el cambio se va a lograr cuando esos productos se empiecen a consumir en las casas, no tanto en los restaurantes. Claro. Sí, yo creo que también hay algo de, no sé, o sea, siento que somos como una cultura de la abundancia también, ¿no? Viste, como que no importa tanto si es bueno mientras haya. No sé cómo explicarlo, no sé de dónde viene tampoco por ahí. Y en ese sentido también me gustaría como preguntarte, sé que es una pregunta que seguramente te han hecho muchas veces, ¿no? Pero en un país como Argentina, apostar a un formato como el fine dining, en donde seguramente hay un público que lo va a consumir, pero es un público chico y por ahí es más como tu clientela por ahí es más extranjera o turista, ¿no? Digo, ¿cómo te pica el bicho como decir, yo quiero que a los argentinos les interese esto, ¿entendés? Bueno, un poco la decisión de por qué abrir el restaurante en Argentina, más allá de que es mi país y me encanta y lo quise abrir acá porque me gusta vivir acá y tengo mis amigos y todo, fue porque yo creo que hay mucho para desarrollar en la gastronomía. No es solo una sensación mía, creo que hay muchos cocineros que están creciendo un montón y se están abriendo un montón de cosas, y un poco todo lo relacionado a lo que hablábamos anteriormente, parece que está creciendo mucho, hay mucho espacio para explotar y para crecer. Y desde ese lado siempre pensé que la alta gastronomía, he leído tantas notas acá, ahora ya no, pues salió la guía Michelin y ya cambió un poco la opinión de todos, pero antes de eso, muchas notas de no, la alta gastronomía murió, el menú por paso murió, esto acá no existe más. Y yo venía de vivir afuera, donde eso es totalmente una falacia, eso es mentira. Eso siempre existió y siempre va a existir porque es un espacio más en la gastronomía, no compite con nada, es simplemente algo distinto, así como uno a veces tiene ganas de ir a un bodegón, o a veces hacer un asado, bueno, a veces uno tiene ganas de vivir una experiencia diferente que obviamente tiene otro costo porque conlleva otros costos dentro del restaurante, y es algo para vivir de vez en cuando. La mayoría de los clientes que yo tengo, debe haber un 5% que son recurrentes en el restaurante. Hay algunos que vinieron 4 o 5 veces, pero no es lo normal. La mayoría son clientes de una vez. Nosotros armamos una experiencia en la mayoría de las veces pensada para clientes que vienen y no van a volver nunca más. Entonces, desde ese lado uno tiene que cambiar todo el chip de qué es lo que le está brindando
a esa persona y con qué sensación quiere que se vaya del restaurante. Porque cuando uno arma un restaurante que busca al cliente frecuente, uno tiene que poner en la mesa otras cosas a la hora de analizar el formato y qué es lo que está planteando en el restaurante para cuando la gente se siente. A mí es lo que más me apasiona, la alta gastronomía. Después a mí me encantaría hacer otras cosas. Me gusta cocinar también platos distintos. No es que solo me gusta hacer platos pequeños y menú por pasos, pero un poco todo lo que decía antes de toda la experiencia en general y esa atención al detalle y esa búsqueda, me parece que es muy difícil de poder llevarla a cabo. Uno siempre busca la excelencia en este tipo de lugares, que yo creo que es algo que no existe, pero siempre tratamos de aspirar a eso y de mejorarnos día a día. Y es muy difícil a veces en otro tipo de restaurantes, cuando uno tiene muchas más variables a tener en cuenta, no se puede enfocar tanto en el detalle, claro, en la lupa de cada plato, de lo que está trabajando. Y yo siempre sentí que hubo un espacio para eso acá. Y de hecho tenemos un montón de argentinos que vienen al restaurante. A mí me sorprendió todos los primeros meses, que obviamente no teníamos ningún tipo de relevancia en el exterior. Vivimos a base de argentinos. Mirá. Todo ese tiempo, y hoy seguimos teniendo un 30% de argentinos, 40% muchas noches, así que a mí eso me pone súper contento. Yo Obvio. Creo que hay un consumo de eso, obviamente es menor, estamos hablando de un porcentaje muy chico, pero uno ve diferentes tipos de personas. Yo no sé si antes de abrir nosotros tratamos de analizar el tipo de cliente, qué tipo de cliente es el que vendría a mi restaurante y tratar de apuntar la publicidad o el marketing a ese tipo de clientela. Y yo creo que eso en definitiva es un error, porque nosotros no tenemos un tipo de cliente marcado. Viene a veces mucha gente joven, parejas que ahorran y quieren venir porque quieren vivir la experiencia, vienen chefs que a mí me pasaba lo mismo. Yo ganaba sueldos mínimos y la plata que ahorraba me la gastaba yendo a comer a restaurante con estrella porque claro. Me gustaba ver lo que hacían. O hay gente que viene por un aniversario, que viene ahorrando, es una noche especial. Y sí, hay gente que tiene mucha plata y viene como un fin de semana más, como salgo yo a comer un asado con mis amigos. Hay de todo. Entonces yo creo que eso es lo lindo de poder recibir gente de todo tipo de aspecto social y económico, y que todos viven la misma experiencia. Cuando todos están sentados, en definitiva, viven lo mismo. O sea que es como medio un mito que... No digo un mito, obviamente, ¿no? Hay ciertas... como una base, digamos, no cualquier persona puede acceder al restaurante, claro. Sí, obvio, pero sí hay un mito como esto de... es solo para ricos, o sea, como que capaz es para gente que tiene realmente la curiosidad de ver qué pasa, ¿no? Como de tener una experiencia diferente. Sí, yo siempre digo el ejemplo que está un poco quemado, pero si uno paga 200.000 pesos para ir a ver un concierto, ¿por qué no puede pagar lo mismo para ir a un restaurante donde tenemos más empleados, somos 27 personas para 20 comensales por noche? O sea, somos muchas personas trabajando, hay mucho trabajo previo para que una persona se pueda sentar a comer. Entonces, yo en ese sentido es lo mismo que un concierto. Digo, uno no paga solo el artista, paga todo el detrás de escena, los artistas, las luces, la iluminación, el alquiler de la cancha o donde sea que toquen. Y un poco en un restaurante pasa exactamente lo mismo. Uno no está pagando simplemente el lomo con las papas, está pagando todo el detrás de escena que te permite poder sentarte a comer ese plato. Y obviamente esos costos varían mucho entre un restaurante más sencillo a algo que ya tiene otra búsqueda diferente. No, obvio. Pero yo por eso siempre... Cada uno gasta la plata en lo que quiera. Hay gente que se la gasta en motos, en autos. A mí me gusta gastarla en comida. Entonces yo siempre lo veo como algo natural, pero entiendo que hay gente que le pueda parecer extraño. Y entendiendo esta realidad, como pasar del prejuicio o del preconcepto que por ahí tenías de lo que iba a ser el público que iba a tu restaurante, al que realmente va y ahí fue en el primer tiempo y demás, ¿por qué pensás que no hay más gente apostando a este formato en Argentina? ¿No? Siendo que hay público, hay gente que le interesa, hay un espacio para esto. ¿Por qué vos decís que es como más un tema de comodidad? Porque obviamente que arriesgarse a un proyecto así te pone como en un lugar de... Sí. Sos vulnerable, o sea, no sé cómo explicarlo. Obvio. No, bueno, definitivamente la alta gastronomía es creo creo debe ser de los negocios menos rentables que existe dentro del rubro de la gastronomía. Tiene muy poca rentabilidad y tiene mucho riesgo. No es... La mayoría de los negocios acá generalmente se hacen a base de un inversor que viene y le pone el dinero a un chef o a un grupo de personas que quiere abrir un restaurante. Y yo, si fuera inversor, me parecería muy extraño poner la plata en un restaurante de alta gastronomía con 27 personas para atender a 20 comensales por noche. Porque si lo mirás de un lado pura exclusivamente en números,
no es lo más conveniente. Con esa plata te puedes abrir 5 pizzerías y vas a ganar mucho más dinero, digo, Claro. o abrís otro tipo de restaurante que tal vez el margen es mucho más sencillo de analizar. Para mí la gastronomía en general está involucrada la pasión, no solamente en alta gastronomía. Obviamente cuanto más detalle tiene el restaurante, pasa un poco eso, el margen empieza a bajar y hay mucho más riesgo, que es lo que yo te comentaba antes, que para mí es muy importante en este tipo de negocios entender que el riesgo es parte de esto a la hora de montarlo. Yo creo que es la única manera de poder generar lugares diferentes, tomando cierto tipo de riesgos, y a mí me parece que no es para todos. Yo creo que a veces no hay que tratar de catalogar todo, no sé, hay pocos lugares de alta gastronomía, entonces la alta gastronomía murió. Yo creo que es un tema porcentual, hay menos público, entonces me parece normal que haya menos restaurantes para consumir menús por pasos que lugares para ir a comer carne, cuando hay mucha más gente que los iría a consumir. Pero es el huevo o la gallina, o sea, como hay pocos restaurantes de alta cocina porque hay poco público, o hay poco público porque hay pocos restaurantes. Bueno, o sea, si hubiese más restaurantes, el público se sentiría motivado a consumirlo. Bueno, después hay una realidad más allá del costo que también requiere mucha preparación. Yo noto mucho acá de muchos cocineros que tal vez les falta preparación. Hoy cada vez la profesión de la gastronomía, yo creo que hay mucha diferencia entre la persona que trabaja en la gastronomía porque lo ve como un trabajo más de transición, no sé, psicólogos, diseñadores gráficos. Trabajé con un montón de personas yo en gastronomía que estudiaron otras profesiones y que están metidos en la gastronomía simplemente para poder ganar plata en el proceso de transición hasta encontrar trabajo de lo que a ellos les gusta, de lo que ellos quieren hacer, a encontrarse con personas que aman la gastronomía y que les gusta vivir de eso. Entonces yo creo que hoy en Argentina está pasando que la gastronomía está llena de gente que no le apasiona la gastronomía, que trabaja de eso. Entonces eso definitivamente yo creo que está afectando mucho la preparación de muchas personas. Cada vez es muy difícil conseguir personas preparadas y profesionalizadas en lo que están haciendo, tanto de cocineros como de sala. Entonces a mí me pasa que hablo con muchos colegas y todos en definitiva estamos en un proceso de entrenar constantemente a gente casi sin experiencia y explicarles todo de cero. Claro. Porque no hay otra manera. Entonces, cuanto más complejidad tiene el restaurante, en la cocina, en servicio, necesitas mucha gente preparada para poder lograrlo y no es algo fácil. En el mundo hay un problema bastante grande con el personal gastronómico, pero bueno, en Argentina, obviamente por las condiciones económicas y todo lo que está pasando, se exacerba aún más. Yo creo que con la guía Michelin definitivamente hay un empujón bastante grande, como un mimo hacia la alta gastronomía, que era muy difícil e impensado que pase en Argentina. Sí. Yo creo que eso va a incentivar a muchas personas a invertir en el país en ese tipo de proyectos. Se van a abrir, me parece, algunas cosas nuevas en este tipo de estilo de cocina, porque en algún punto lo que te asegura la guía Michelin es cierto retorno de turismo gastronómico que busca ese tipo de cocina. Entonces desde ese lado te da cierta seguridad a la hora de abrir en un país que tiene esa guía, que si uno hace las cosas bien y trabaja de determinada manera, con suerte tal vez pueda ganar a un reconocimiento, que eso le permite tener una afluencia de público turista que es muy importante en este tipo de restaurantes. No, sí, ni hablar. ¿Vos sentís que el reconocimiento que obtuviste te genera presión? Sí, un montón, obvio. Yo creo que igualmente me pongo mucha presión yo y ahora ganamos una y yo quiero ganar 2. Es como que vivo así yo mi vida, mi día a día. Obviamente yo siempre tengo que decir que es mucha responsabilidad y que ya mantener una estrella es un montón, y sí, es verdad, y hay que hacerlo, pero yo siempre quiero ir por más. Esa es mi manera de trabajar y de que me da ganas de levantarme todos los días, es de siempre querer hacer algo mejor y de mejorar constantemente, y es un poco esa presión que nos ponemos todos en el restaurante de ser como mejores del día anterior. Yo creo que más que presión es un reconocimiento a todo el esfuerzo que venimos haciendo en el restaurante todos los que estamos desde el primer día, y gente que ya se fue pero que trabajó mucho en el restaurante y puso mucho de ellos para llegar a este punto, y fue como un mimo muy grande hacia todos que estamos yendo por un buen camino y haciendo bien el trabajo, y esto nos motiva a todos para seguir trabajando y esta motivación de querer mejorar constantemente. Claro, si lograron esto pueden lograr mucho más.
sin dudas. Sí, yo creo que a mí lo que me gusta mucho de la guía Michelin es que sale un poco de las otras guías, que digo, no es por criticar, para mí todas son súper positivas y todas aportan en diferentes aspectos, pero para mí el anonimato dentro de lo que son los críticos obliga a levantar el estándar en todos los restaurantes automáticamente si quieren participar de esta guía. Porque para mí una de las cosas más difíciles de lograr en un restaurante es la constancia, de todos los días hacer las cosas iguales o mejor. Entonces uno a veces determinados días se relaja o no hace las cosas de la misma manera, y lo que busca la guía Michelin, una de las cosas más importantes, es la constancia. Cada vez que vuelva el inspector, encontrarse con la misma calidad de comida. Claro. Entonces por eso a uno le pueden quitar la estrella o quitar la recomendación en la guía, o digo, cualquiera de las menciones que uno te otorgan. La constancia es lo más importante, y yo creo que un poco obliga a todos los restaurantes a trabajar de la misma manera todos los días y como esforzarse a ser mejores, y eso me parece que es súper positivo. ¿Cómo lidias con esa disciplina que hay que tener? Digamos, la gastronomía en sí es un rubro que es complejo, digamos, trabajar en gastronomía. Supongo que la alta cocina es aún más intensa en ese sentido. Pero vos sos, a ver, nunca trabajé con vos, pero vos sos una persona que tus colegas quieren, o sea, sos alguien que tiene como buena prensa en el sentido de alguien agradable, alguien que da gusto trabajar, etc. ¿Cómo dirimís vos eso internamente? Digo, bueno, también se nota que sos exigente, que querés que las cosas salgan bien, que te gusta que se cumpla, digamos, la experiencia como tiene que ser, ¿no? Pero ¿cómo jugás ahí en eso? Bueno, yo viví de todo. Viví trabajar en lugares muy estrictos, mucho más estrictos de lo que a mí me gustaría, y lugares donde también me demostraron que la alta gastronomía, la exigencia no es lo mismo que el maltrato. Entonces yo creo que eso es algo muy importante a la hora de trabajar en un restaurante. Uno puede exigir y presionar, y eso no tiene que ser el resultado de un grito o un insulto, ni hablar de violencia física. Entonces me parece que ese es el equilibrio que hay que encontrar en el restaurante, que para mí la exigencia y la presión es algo natural y súper positivo en los restaurantes. Para mí por lo menos es la manera de yo verlo, muchos cocineros que yo hablo, la adrenalina es algo que disfrutamos mucho, y esa presión de estar corriendo todo el día, de que salga todo prolijo, de que tiene que salir todo bien, es algo que para mí es muy sano y muy lindo dentro de los restaurantes, porque te mantiene activo constantemente. Sí hay por lo menos la manera que yo tengo de trabajar, hay como una especie de jerarquía un poco militar, si querés, de jefe de cocina, subchef, después jefes de partida, comices. Entonces, para mí, en una cocina donde tenés tantas preparaciones, tenemos cientos de preparaciones para armar un menú. Nosotros hacemos un tasting todos los días, de probar exacto todas las preparaciones todos los días para ver que queden iguales. Y cada vez que se baja una orden sobre un cambio de un plato o algo, del jefe de cocina pasa a los subchefs, el subchef pasa al jefe de partida. Entonces, te permite, cuando una preparación o una solución o un problema pasa por tantas manos antes, al final se termina resolviendo de por sí sola. Entonces, yo creo que genera un orden y una manera de trabajar que para mí es muy positivo. Entiendo que hay gente que le pueda parecer un montón, pero a mí me parece muy interesante trabajar de esa manera. De hecho, bueno, Escoffier es que es un cocinero muy conocido de la industria. Fue un cocinero muy conocido. Creó todo este sistema de trabajo que es muy popular en todo el mundo y se utiliza en todos lados, porque realmente te permite mantener un orden de trabajo que es muy positivo. El sistema de plazas que hoy trabaja en todos los restaurantes, la plaza fría, sí, la plaza caliente. Lograr dividir el trabajo y que cada uno se ocupe de diferentes cosas es muy importante. Hay que estar ordenado, porque si no se empieza a descontrolar todo. No, seguro, obvio, y esto que vos decís, ¿no? Como que ayuda a que sea más ameno también. Y supongo que no podría ser distinto, sobre todo en la estructura de Trescha, en donde el comensal está en contacto directo con la cocina, o por lo menos con una parte de la cocina. Y si hubiese como mal clima o si no se manejaran bien las cosas, sería imposible que no se transmita, ¿no? Y terminaría afectando a la experiencia. No, lograr un equipo contento y positivo es súper, súper difícil. Nosotros estamos todo el tiempo en búsqueda constante de eso, de qué cosas cambiar para que cada vez se sientan más cómodos todos, que es súper importante tener un buen ambiente laboral, de trabajo. Y yo creo que cuando uno está contento en el ambiente donde trabaja, también rinde mejor.
Por eso nosotros también planteamos, los chicos de servicio tienen 3 francos, trabajan solo 4 días. Entonces yo creo que todo eso en algún punto termina generando un buen clima laboral que hace que rindan mejor los días que trabajen. Claro. Para mí, bueno, más en la cocina abierta, se nota mucho, todos los chicos bajan todos los platos, nosotros le damos mucho protagonismo a todos en el restaurante, que es algo que no pasa en todos lados, donde solamente el jefe de cocina va y saluda a las mesas. Seguro. Acá desde todos los cocineros, los bartenders, los sommeliers, los chicos de sala, cuando están en los snacks adelante, todos trabajamos y hablamos con los clientes y todos muestran un poco lo que hacen en el restaurante. Y para mí eso es muy lindo, es un restaurante que le da protagonismo a todos y yo creo que eso es algo que está bueno y yo creo que prepara mucho a todos los chicos que están en el restaurante para cuando salgan y vayan a otro lugar, les da mucha confianza, Seguro. mucha preparación para poder sentirse cómodo en charlar con el cliente, que no es fácil. Uno cuando ya lo asimila le parece normal, pero es mucha exposición, así que me parece que está bueno. Sí, y como te decía antes de arrancar la entrevista, es una energía hermosa que se percibe en el restaurante, que a mí particularmente me pasa con la alta cocina, que muchas veces me siento como ajena a la situación, si bien soy alguien que ama la gastronomía, que consume gastronomía. O sea, no es que voy a ser una persona que va una vez y por eso no entiende nada de lo que está pasando. O sea, aún así me pasa que he tenido experiencias en donde me sentía como si estuviese a 50 kilómetros de lo que estaba sucediendo. Y Trella tiene esa magia, que es que puedes estar comiendo algo espectacular, complejo, con un millón de técnicas, bebidas increíbles, todo, pero siempre te vas a sentir cómodo. Y eso pasa con la atención de los chicos, pero también pasa con el espacio, también pasa con la música, que es lo que te comentaba. Y nada, eso me parece como algo re lindo y algo re especial y re particular, digamos, de tu restaurante. En relación al maridaje, también quería preguntarte. Bueno, hay 4 maridajes, están los 2 de vinos y después está el mixto y el que es sin alcohol. Sobre el de sin alcohol tengo millones de preguntas, o sea, me parece un viaje en sí mismo. ¿Cómo se te ocurrió hacer cosas tan locas? Es la pregunta. Bueno, y tan geniales, porque no son locas al pedo, ¿entendés? Como que... Sí, yo creo que en general en el maridaje a mí me pasa o me pasó, yo aparte de trabajar en gastronomía me considero un gran consumidor. Me gusta mucho ir a restaurantes a comer, siempre que puedo voy a comer un montón, acá, afuera. Para mí es muy importante ver la experiencia desde el otro lado y algo que siempre noté en muchos lugares, obviamente no en todos, es que el maridaje se lo ve como algo secundario, que simplemente está para acompañar la comida. Me ha pasado en restaurantes que trabajé que armábamos un plato, se lo tirábamos al sommelier media hora antes de arrancar, tomá, arreglate, servirle un vino. Y a mí me parece que hoy es 50% de la comida es el alcohol o la bebida que estés tomando, el líquido que esté acompañando el plato. Te puede arruinar o mejorar un plato o simplemente que esté ahí y que no aporte absolutamente nada. Entonces, de ese lado siempre me pareció muy importante darte un protagonismo a toda la parte líquida del restaurante, que para mí es muy importante y tiene mucha influencia sobre el plato y la experiencia que uno está viviendo. El maridaje sin alcohol para mí es algo que siempre quise tener. Nunca entendí por qué alguien que no toma alcohol, por la razón que sea, no debería poder tener una experiencia para poder maridar todos los platos y se tiene que quedar con agua o ni hablar una gaseosa, que me parece algo horrible para acompañar una comida, sí, más de ese estilo. Entonces, siempre fue algo que me pareció muy interesante y es obviamente algo que se está empezando a ver en muchos restaurantes afuera, por una cierta, porque tiene un éxito bastante importante. A mí me sorprendió mucho obviamente se vende más el maridaje con alcohol que sin alcohol, pero tiene una salida bastante importante que a mí me sorprendió. Y un poco la idea es salir de los mocktails. A mí el término mocktail es algo que no me gusta, que termina, o por lo menos en la mayoría de los casos, son tragos sin alcohol. Entonces a mí no me gusta comer con tragos normalmente porque son muy dulces. Exacto. Y siento que el dulzor te arruina automáticamente la comida. Entonces un poco el desafío que nos pusimos, que obviamente es algo muy difícil, es poder maridar con líquidos que no tengan tanto alcohol. Tanto azúcar que te arruina el plato. Entonces de ese lado trabajamos mucho con jugos de frutas, verduras, kefir de agua, de leche, hacemos kombuchas
y hay como una sinergia entre la Test Kitchen y toda la parte de barra. Nosotros tenemos 2 bartenders solamente trabajando para los 20 comensales por día, que es un delirio. Sí. Podrían sacar una barra de un bar para 800 personas, pero tenemos mucho trabajo previo antes de arrancar, entonces es necesario. Y esa sinergia me parece muy linda porque se generan como técnicas de barra para poder finalizar tragos con algunas cosas de cocina o de fermentos, y obviamente todas las máquinas que tenemos arriba, la centrifugadora o la rotovaporadora para extraer esencias o aromas. Se empieza a generar como un trabajo que me resulta muy interesante, y yo siempre digo que para mí el maridaje sin alcohol es mucho más preciso que el maridaje con alcohol, porque uno piensa un plato, lo termina, y uno puede agarrar 30 vinos, 40 vinos, lo pone enfrente del plato, prueba todo, dice este es el que más me gusta, vamos por acá. Pero uno en algún punto se está quedando con lo mejor de lo que encontró en ese momento. Sí. En el maridaje sin alcohol nosotros terminamos un plato y pensamos un maridaje en específico para que maride exactamente con ese plato, y cuando se va el plato, se va el maridaje y no existe más. Entonces, de ese lado, Claro, para mí tiene... Están hechos para estar juntos. Sí, una conexión y un acercamiento y un maridaje que es muy difícil de lograr con el alcohol, y por eso me resulta tan interesante, me parece que está bueno. Sí, y aparte tiene eso de que a mí por lo menos me pasa que cuando el maridaje es 100% con alcohol, ya llega un momento que ya no disfruto, porque son tantas copas, ni siquiera llego a terminar. O sea, entiendo que por ahí no es la idea tomarte las 15 copas, pero digo, esto de que exista, por ejemplo, la opción mixta, está buenísimo, porque es como que hay momentos en los que haces como una pausa del alcohol, igual te sentís estimulado y sentís que hay una conexión entre lo que comes y lo que bebes, pero te da ese espacio para poder disfrutar el próximo vino, que a veces es re importante también. Sí, es verdad que es bastante alcohol. Siempre Sí. todos los maridajes, así que a mí maridaje mixto me parece que está muy bueno. Sí. Y también, por lo que leí, en algún momento estuviste como muy relacionado a la cerveza. Contame un poco del tema de la cerveza en Trecha. Sé que tienen como cervezas... Contame vos. Bueno, yo también estudié sommelier de cerveza, hice muchas cosas yo. Me gusta mucho también, a mí me gusta mucho todo lo que tenga relacionado con la industria gastronómica, me gusta mucho el vino, la cerveza, pero bueno, con la cerveza tengo como un afecto bastante especial, es algo que me gusta mucho y estudié bastante, y para mí es algo muy, muy interesante a la hora de maridar también. Yo creo que a veces la gente relaciona la cerveza con una lager o algo que se toma tirado en una pileta, pero hay muchas cervezas, muchas variedades, y tiene un espectro de aromas y de sabores muy complejo. Nosotros en el restaurante tenemos una cava de cervezas. No quiero decir un número porque no me acuerdo exactamente, pero creo que hay más de 80, 90 cervezas de guarda en la cava, que son todas cervezas. Hay algunas argentinas, pero la mayoría son todas cervezas belgas o de Europa, de fermentación espontánea, que es con una levadura natural que se fermenta, se blendean barricas. Tienen un trabajo y un desarrollo súper laborioso, y obviamente se ve el resultado. Para mí son cervezas muy interesantes y tan complejas como un champagne, y estuvimos justo ahora en este maridaje, no hay, pero cuando vamos cambiando los platos tenemos usualmente alguna cerveza en el maridaje. Ahora también estoy desarrollando una cerveza del restaurante para poder tener, y hay como todo un proyecto de bebidas con el restaurante, de poder empezar a hacer, nos estamos haciendo un vermut del restaurante, una cerveza, después un vino, quiero hacer un vodka, quiero como poder empezar a desarrollar diferentes bebidas del restaurante, que me parece que está bueno y es interesante. ¿Y por qué crees que no tiene un rol tan protagónico la cerveza en los maridajes en general? Como que en general es vino, como no, a lo sumo alguna cosa destilado. Bueno, pero... si hay una realidad, que yo creo que estas cervezas que te hablo europeas, obviamente primero el costo, son cervezas de 25, 30 euros que tal vez tienen 5 o 6 años de guarda, y yo lo he hablado con muchos amigos que acá tienen cervecerías, que primero no están dispuestos a afrontar y asumir el costo de tener una cerveza parada 6 años y después intentar de venderla acá a 30.000 pesos, pues no se la venden a nadie. Entonces yo creo que también hay un conjunto entre lo que pasa en el país, la situación económica y lo que la gente está acostumbrada a beber acá, entonces tampoco se encuentran ese tipo de cervezas. Hay algunas fábricas, las pocas que hacen algunas de ese estilo de cervezas un poco más complejas, que buscan algo diferente. Yo creo que lo he visto en algún otro restaurante que han puesto alguna cerveza de maridaje. ¿Pero acá en Argentina o afuera? No, acá vi que Chila también había puesto una cerveza en un maridaje antes de cerrar. Afuera yo he visto en alguno también. Claro, porque para mí no es tan familiar, yo no lo había visto. Definitivamente no es algo usual.
yo creo que es mucho más difícil también maridar todo un menú con cervezas que con vino. No tiene tanto espectro como tiene el vino en términos de cepas y sabores para poder maridar. Y es muy difícil encontrar tantas cervezas con tanta complejidad y tanta fineza Claro. como se puede encontrar en el vino. Pero más acá en Argentina. En Europa hay miles y millones de cervezas súper interesantes. Acá es un poco más complicado. Yo creo que en Europa se ve un poco más, pero bueno, no es algo tan usual. A mí, no sé, nosotros tratamos de cambiar bastante. Hay un saque en el maridaje, tenemos Porto Blanco. Es como que no hay que atarse tanto al vino, sino Claro. en definitiva buscamos la bebida que mejor pueda acompañar el plato, que no necesariamente siempre es vino. Uno a veces está como muy cerrado con eso, pero a mí lo que me interesa es poder generar también la palabra experiencia está muy quemada, pero que la gente pueda experimentar diferentes cosas con el maridaje y que tal vez le bajamos, no sé, un Porto Blanco con un plato salado y diga, mira qué interesante, es distinto, nunca lo había probado. O hay mucha gente que no usualmente no toma sake y no sé, Fernando Mayoral está haciendo unos saques súper Sí. interesantes acá que están buenísimos y nosotros estamos sirviendo uno de él en el maridaje, así que me parece que hay muchas cosas para mostrar también de productos argentinos que se están empezando a desarrollar. Parece que está bueno mostrarlas el maridaje a turistas y argentinos que vienen a probarlo. Justo hablaste de Mayoral y te iba a decir, ¿te gusta por ahí hacer, colaborar con colegas y unir, digamos, tu experiencia con la de otros colegas? Sé que lo has hecho. Para vos, ¿cuál es la riqueza de esa unión, digamos? A mí me encanta, yo creo que a veces yo sí coincido que el pop-up Sí. en sí, cuando no tiene una búsqueda o un desarrollo detrás, sí lo considero un evento vacío, sin ningún sentido, que es solamente para atraer prensa. Eso no coincido, digo, me parece que no está bueno, pero yo por lo menos traté en todos los eventos que hicimos en el restaurante, se generó una sinergia entre los cocineros o el restaurante para poder armar un menú conjunto. Eso es lo que yo siempre traté de hacer con todos los invitados que vinieron al restaurante. Obviamente con restaurantes de otros países es un poco más complicado, que Sí, lo intentamos obvio. de hacer, pero con todos los restaurantes locales armamos un menú conjunto totalmente nuevo, desarrollando platos distintos, y eso nos permitía juntarnos a charlar, hablar de gastronomía, crear platos, probar cosas en conjunto, y se genera esta retroalimentación de aprender cosas del uno al otro, que para mí está buenísimo, y yo en definitiva lo hago porque a mí me gusta también. Después me encanta que la gente le diga, che, mirá, hicimos un pop-up con Dabang y quiere venir a probar porque le llama mucho la atención. Para mí está buenísimo porque para mí también es re interesante. Claro. Pero yo también lo hago porque a mí y a todos los chicos que trabajan en el restaurante los retroalimenta mucho, aprenden cosas nuevas y también nos saca un poco de la rutina, de la monotonía de todos los días, de hacer un menú completamente distinto, de trabajar, de descontracturar un poco. No sé, Marian cuando vino a hacer el pop-up se puso a hacer paratas en medio de la plancha en el restaurante. Yo nunca haría eso, o sea, Claro. un quilombo de harina, pero estuvo buenísimo. Digo, entonces me parece que se empiezan a generar como diferentes cosas que está bueno. Yo siempre lo veo desde ese lado a la hora de trabajar con otros restaurantes o hacer eventos. Obviamente nadie va a negar que la prensa y el marketing y todo es súper importante, y marcas, y digo, es parte del trabajo, no deja de ser un negocio, pero Como por ahí no, que también no sea la guía. claro, está bueno también ver todo el otro aspecto, que es toda la parte de lo que uno aprende del otro. Sí, y la verdad es que siento que no es tan común últimamente. O sea, yo me vivo mucho en las redes, claramente. Entonces veo mucho eso, como cada vez más. En otra entrevista que hice hoy también lo hablamos. Cada vez se hacen más las cosas para mostrarlas que para disfrutarlas por ahí, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar es ¿qué esperas de Trecha ahora? Siento que pasó muy poco tiempo desde que abriste, pero pasaron 1.000.000 de cosas. Entonces, como uno a veces siente que ya check, y cómo te pones nuevos Yo propósitos. siempre hablo con Francisco, que es mi socio, que es una especie de psicólogo también mío, pues siempre le estoy contando todo lo que me pasa, de que a veces me cuesta mucho disfrutar el momento y el día a día porque siempre quiero más y nunca estoy conforme con lo que estamos haciendo, que eso es algo que no está bueno, obviamente, y que uno tiene que tratar, y trato siempre de poder disfrutar un poco más lo que pasa cada día en el restaurante, pero como te decía antes,
siempre queremos más. Entonces, no sé, ahora en enero cerramos, hicimos una obra adelante, cambiamos cómo estábamos sirviendo los snacks y ahora siempre todos los días cambiamos una cosita, hoy cambié un plato, cómo estamos sirviendo esto. Ya hoy hay algo distinto de cuando viniste ayer a comer. Entonces es como que siempre buscamos algo nuevo y yo lo que espero es que mañana esté mejor que hoy. Eso es lo que puedo esperar. Después, obviamente, hay objetivos a largo plazo que son mucho más, digamos, utópicos porque uno nunca sabe qué puede pasar y la gastronomía es muy cambiante y va cambiando mucho todo el tiempo, pero en definitiva yo creo que el objetivo es ese, ir mejorando constantemente, que puede ser tanto en lo gastronómico como en el servicio en general o como nosotros trabajamos en el back también. Toda la parte organizativa de un restaurante es muy importante, es una empresa, somos muchas personas y para mí todo el orden y toda la parte digamos de organización del restaurante también es muy importante, que tal vez es algo que la gente no ve cuando viene a comer, pero para nosotros, para trabajar es placentero cuando está bien ordenado. ¿Te ves abriendo otra cosa? No digo que Trecha no exista, digo como en paralelo. Sí, me encantaría, a futuro sí, siempre. Quiero abrir otras cosas, hacer otro tipo de gastronomía. Me gusta, a mí me gusta mucho cocinar, armar platos y bajar ideas y crear cosas nuevas y armar conceptos. Es algo que a mí me divierte mucho. Obviamente Trecha, bueno, tiene mi nombre, mi apellido es Trechansky, así que mi idea siempre es estar ahí, porque yo quiero estar ahí y requiere mucho de mí también. Y siempre pretendo que así sea, pero sí me interesa poder generar otras cosas también al mismo tiempo, sin dejar Trecha de lado. Hermoso. Muchas gracias, Tommy. Gracias.